Entonces, tienen a todos estos en contra, pero no solo esa prensa en contra. Tiene a todos los youtubers de más de 100.000 suscriptores que dicen ser del Barça, todos, pues, al menos de los que yo he visto, el Bien Queda, Mascaritas y todos los demás, todos tirándole a jugadores, al entrenador, al Barça. Entonces, esto entre todos están destruyendo al Barça. El problema no es ese, el problema es que la afición del Barça es muy mediocre. Es muy manipulable, tiene muy poca personalidad, muy poco criterio, muy poco, y se deja manipular total y absolutamente por la caverna. O sea, se deja manipular o por lo que ya he comentado otras veces, ¿no? Por conveniencia económica o por conveniencia de ego. Saben que ser canales satélite, como por ejemplo aquí en YouTube, ya digo, ya sabéis, ¿no? El Bien Queda, el Mascarita, el Cantamañanas, todos estos. Esto que habéis escuchado es a Mr. Seitan, el referente de YouTube Barça, culpando en este caso, ¿no?, a los youtubers del Barça, ¿no?, a los que él llama el Bien Queda, el Cantamañanas, el Mascaritas o el Eddie este, ¿no?, culpando a estos youtubers de influenciar en la afición del Barça y que por culpa de esta influencia el Barça está en una muy mala situación y está perdiendo. Lo que yo le diría a Mr. Seitan es que si él de verdad piensa esto, ¿no? Mr. Seitan creó el canal en 2016. Ha sido el referente del Barça durante todos estos años. Era el altavoz, era el entorno de YouTube Barça. Solo estaba él. Cientos de miles de reproducciones en cada vídeo. Desde que Mr. Seitan está en YouTube en 2016, desde que tiene este altavoz y desde que es la referencia del Barça, el Barça ha ido de mal en peor. El Barça está en la peor época prácticamente de su historia. El Barça ha ido de... En este mismo periodo, el Real Madrid ha ganado 3 Champions desde que se creó el canal de YouTube. El señor Mr. Seitan. Y el Barça 0. El Barça 0. Y cada vez peor. Y cada vez el club peor. ¿Tú has manipulado a toda esta gente con tu mensaje? Por tu culpa, el Barça desde 2016 está peor que nunca, porque eras el único que estaba aquí, Tenías un altavoz gigante, el referente de YouTube Barça desde 2016. Pues coincide perfectamente con el peor Barça prácticamente de la historia, tanto deportivamente como económicamente. Entonces, es tu culpa, ¿no? Es tu culpa que has manipulado en este caso a los culés y por culpa de tu mensaje, el Barça pues ha hecho el desastre que ha hecho. ¿A qué es ridículo? ¿A qué es absolutamente ridículo? Pues así suena tu mensaje. Pero te voy a decir más. Gracias a Dios que no empezaste antes en YouTube y no tuviste este altavoz antes, porque si no, hubieras también destrozado al mejor Barça de la historia. Cuando solo tenías el blog y cuando solo te leía muy poca gente, por lo tanto, no llegabas a tanta gente, menos mal, ¿vale? Porque en esos años, en los años del mejor Barça de la historia, tú criticabas a Xavi y a Iniesta. Tú no querías a Xavi y a Iniesta, Y venga a hacer blogs criticando a Xavi y a Iniesta. Ahora imaginaros esto en YouTube con el altavoz de cientos de miles de personas y todos pidiendo a Xavi y a Iniesta fuera, Todos pidiendo a Xavi y a Iniesta fuera. Gracias a Dios que no empezaste antes. Gracias a Dios. Pero tú, con todo esto, te atreves a decir que el Barça está mal por el entorno y por estos youtubers, ¿no? Por los youtubers, por los bien quedas y por los de, y por el Mascaritas. Después de todo lo que has hecho, ¿no? Después de cómo está el Barça con tu altavoz y siendo el referente al que más escuchaban, igual ahora deberías dar un paso al lado, ¿no? Igual deberías apartarte, igual deberías tener un poquito de vergüenza y decir, oye, es verdad que desde que estoy en YouTube y he tenido un gran altavoz, pues o no ha influido, o si ha influido muy negativamente. Por lo tanto, igual deberías dar un paso al lado y dejar que otros youtubers nuevos cojan la bandera. Pero
¿Sabes lo que pasa? Que a ti no te gusta la competencia, ¿no? Tú atacas al bien queda que tú dices, al cantamañanas, a mí, al mascaritas, ¿no? Y lo que está pasando es que cada vez estás más desquiciado y ya me sabe hasta mal, porque estás viendo que cuanto más atacas a estos, a los que tú llamas tóxicos, más crecen. Y que ya no eres el referente de YouTube. Ya no eres el referente de YouTube, Barça. Porque aquellos a los que tú llamas el bien queda y el mascaritas, cada vez tienen más visitas y tienen más visitas que tú. Y eso, claro, eso pica, ¿no? Eso jode. Vienes de ser el rey de YouTube, ¿eh? Y con esto el Barça ha ido terriblemente mal. O sea que ya está bien que no lo seas, ¿no? Da un paso al lado, porque estamos viendo que con tu reinado en YouTube, al Barça muy bien no le ha ido. Más bien todo lo contrario, ¿no? Pero tú te atreves a decir que por culpa de este entorno en YouTube, el Barça ahora no está yendo bien. Pero te han superado. Y entonces eso no lo puedes tolerar. Pero si tú eres tan buen barcelonista, en vez de, en este caso, criticar tanto, ¿no? Y llamar tóxicos a estos youtubers, ¿por qué no recomiendas a estos youtubers satélite que tienes, que todos lo único que hacen es decir qué bien lo hace Mr. Seitan tiene razón? ¿Por qué no le das voz a esos canales de YouTube más pequeños que dan, en este caso, el discurso correcto para el Barça? Porque eso es lo que deberías hacer, mencionarlos en tus vídeos, y con eso la masa social culé buena y la que realmente vale la pena crecería. Pero eso no lo quieres hacer, porque la diferencia entre tú y yo es que a ti no te gusta la competencia. Tú no quieres que ellos crezcan, tú quieres las visitas para ti, te da miedo que crezcan, por eso no haces ni una sola mención a estos canales. Mientras que a mí me encanta que haya un montón de canales en YouTube de fútbol y hablando del Barça. Incluso estos canales pequeños que me critican y me insultan, porque es su opinión al final, es su opinión y yo la respeto. Y a mí me encanta, creo que la competencia es buenísima, pero tú no haces ni una sola mención a esos canales. En cambio, la haces a los canales a los que tú consideras tóxicos y no paran de crecer cada vez más. Y cada vez más van entrando al juego y cada vez no paran de crecer. En cambio, estos canales más pequeños que siempre te dan a ti la razón y que tienen un mensaje muy parecido a ti, es más, alguno incluso te imita, ¿no? Poniendo música al final de sus vídeos, a esos no les das ni bola. Como yo no tengo ningún problema con la competencia, yo los voy a decir qué canales son esos, ¿no? Canales como Gen Blaugrana, canales como Siempre Blaugranas, canales como el Rapsoda Blaugrana, y me dejo a otros muchos pequeñitos, que si tú les dieras visibilidad, podrían crecer y estarías ayudando al Barça. Pero tú no quieres eso. Tú no quieres eso. Tú no quieres que crezcan. Y ni una sola mención a estos canales. En cambio, a los tóxicos, una y otra vez. Y hay una cosa que es todavía peor, ¿no? Tú siempre dices, qué asco me dan los falsos y los bien quedas, ¿no? Y digo yo, ¿cómo puedes tener la cara en este caso de criticar a gente que ni siquiera conoces, que ni siquiera sabes cómo son? Cuando a esta gente que tú estás criticando, ¿no? Al bien queda, al mascaritas, en tu peor momento en YouTube, cuando te hackearon la cuenta, cuando te quedaste sin trabajo momentáneamente, te ayudaron, te tendieron la mano y movieron cielo y tierra para que tú pudieras recuperar el canal, cuando no tenían ninguna obligación de hacerlo. Pero hicieron un gesto brutal hacia ti. Y tú, en vez de agradecerlo, lo que haces es insultarlos. Lo que haces es menospreciarlos. Lo que haces es intentar que a sus canales no vayan los culés, porque tú eres el verdadero, ¿no? A mí eso sí que me da absoluto asco, ¿eh? Esto sí que dice de verdad cómo es una persona, porque yo, a alguien que de verdad me ha ayudado así, en un momento muy delicado, donde te has quedado sin canal de YouTube, lo mínimo que haría
sería agradecérselo para siempre, ¿eh? Y lo que seguro que no haría sería encima meterle mierda. Esto sí que habla realmente de cómo es una persona. Pero tú tienes toda la potestad para saber quién es un buen culé y quién es un mal culé. Y dices ya, no solo hablas de mí en este caso, no en este clip, sino en casi todos los vídeos, sino que te atreves a decir que todos los canales de más de 100.000 suscriptores del Barça, que todos los que tú has visto, no le hacen bien al Barça. Porque claro, todos tienen que ir a verte a ti. Todos tienen que ir a verte a ti porque el resto le hacen daño al Barça. Pues viéndote a ti, desde 2016, el Barça está en la mierda. ¿Vale? Viéndote a ti con tus opiniones, el Barça está en la mierda. Así que, un poquito más de humildad, un poquito menos de ego, y si de verdad quieres ayudar al Barça, empieza mencionando a canales que son más pequeños, pero que son de tu misma cuerda, y no hay ningún problema. Hazlo. Hazlo. No los invisibilices. No lo hagas. Haz que crezcan. Esos canales que tú creas que sí que ayudan al Barça. Pero no lo haces ni una sola vez. Y desde que tú estás en YouTube, el Barça va mal. Y es una estupidez, una absoluta estupidez, decir que porque has empezado tú en YouTube y tienes un altavoz muy grande, el Barça ha ido mal. En cambio tú dices la estupidez de que porque el resto de canales de YouTube hablan tal o hablan cual, es que el Barça va mal. Ahora sé que me va a caer un hate tremendo por este vídeo, ¿no? Van a empezar a... Pero ya estoy acostumbrado. La diferencia es que, claro, yo doy la cara. Es mucho más fácil, ¿eh? Es mucho más fácil criticar y más este tipo de vídeos con una foto y no dando la cara. Pero bueno, yo aquí doy la cara. No pasa nada. Tengo las espaldas muy anchas. Pero creo que ya va siendo hora, ¿vale?, de empezar a ser un poquito menos hipócrita. Porque el mayor altavoz de YouTube lo has tenido tú. Y digo lo has tenido en pasado, porque ahora mismo ya no lo tienes. Ya no tienes el mayor altavoz de YouTube en clave Barça. Pero lo has tenido, ¿eh? Lo has tenido y han sido los peores años del Barça. Los peores. Y gracias a Dios que no lo tenías con el buen Barça de Guardiola y de Luis Enrique, porque si no, ya Xavi y Iniesta ya no hubieran estado en el Barça y no hubiéramos visto absolutamente nada de lo que hemos visto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.